8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora María Fernanda Novoa, analista en temas de seguridad, y el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial. Les invitamos para hacer un análisis respecto de este momento crítico que atraviesa una institución necesaria en el ordenamiento jurídico como es la policía, para preservar la seguridad y el orden interno. Sin embargo, por los hechos últimos, ha entrado de nuevo en una crisis en la que necesita un análisis profundo para lograr los cambios que se necesitan. Aquí no se trata de inventar nada, sino de ir a esos cambios que queremos recordar también. En la policía ya hubo empeños, y de eso también vamos a hablar. Hubo empeños para procesos de reestructuración. Recuerdo uno que le consultaremos porque es testigo de cargo el general Juan Carlos Rueda, cuando hace aproximadamente 18 años se empeñó la propia policía con un trabajo que reconocemos también, un reconocido profesional, hoy retirado de sus actividades, el doctor Alfredo Paredes Santos, entonces decano de la Facultad de Administración de la Universidad Católica, se emprendió. Recordamos los primeros actores, el general Carlos Calahorrano, luego el general Rueda, el general Barragán, se empeñaron en esta tarea. Lastimosamente la política echa al traste todo. Vino el gobierno de la Revolución Ciudadana, se sacó a 30 generales en ese momento, y luego lastimosamente vino el 30S, que fue un detonante al interior de la institución. Hoy volvemos con este caso malhadado, condenable, del femicidio en la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Nacional. ¿Cómo articular un cambio en la formación, como rescatar a la policía, doctora María Fernanda Novoa, en las condiciones actuales que permitan fortalecer a una institución que se necesita en la sociedad? Muy buen día, doctora María Fernanda Novoa. Muy buenos días, qué gusto poder compartir con este panel con un amigo y un directo colega, el general Juan Carlos Rueda. Realmente es para mí también un gusto, Miguel, esta invitación. Yo diría que lamentablemente hay una mala visión sobre lo que es una modernización, lo que es la reforma y lo que es una transformación. Son tres cosas diferentes y tres niveles diferentes que al parecer no se están tomando en cuenta. Es decir, si bien es cierto, no hay cómo hacer borrón y cuenta nueva porque hay todo un ADN organizacional. La policía ha sido una institución que yo podría decir inteligente. Tiene atrás todo un ADN, todo un componente informacional y de gestión de conocimiento, que no es cuestión de decir borrón y cuenta nueva, nada sirve para nada. Sí es necesario pensar en que con todos estos acontecimientos que se han venido, ha habido una suerte de politización en el espectro de cómo debe manejarse, más que cambio, a mí me parece transformaciones de carácter estructural. Una de esas transformaciones, creo la más importante, es que el conductor del Estado tenga claridad en las orientaciones estratégicas de la rectoría, ¿no es cierto?, a través de la conducción del ministro del Interior, porque hay una línea directa de cómo manejar la gestión estratégica, pero también cómo dar las líneas para que luego a nivel de la parte operativa de policía se vaya manejando de manera consistente y coherente. Esto es de entender los nuevos retos, los nuevos desafíos a los que se ve enfrentados todas las policías en el mundo, no solamente la policía ecuatoriana, como institución, también todas las nuevas misiones que se tienen a nivel constitucional. Y como digo, la orientación estratégica de por dónde debe orientarse el manejo de la seguridad en su conjunto, donde la policía es un pedacito y las acciones de la policía son un pedacito, deben tomarse en cuenta. A mí me parece que lamentablemente en el actual régimen esto no hay claridad sobre esto. No vemos que hay puntos borrosos,
incertidumbres críticas que no han podido ser resueltas de la mejor manera para este tema que se está dando ahora dentro de la policía, y que no solo debe pensarse de manera coyuntural, Miguel, sino de manera de largo plazo, es decir, de manera prospectiva, cosa que también en las políticas públicas a nivel general, en la conducción del gobierno actual, tampoco se toma mucho en cuenta. O sea, las soluciones son coyunturales, son para este momento, pero no hay esa visión estratégica de largo plazo que es necesario para una buena conducción de la gobernabilidad y la gobernanza, no solamente en seguridad, sino en materia de los otros campos que maneja el quehacer del Estado. ¿Y cómo lograr, doctora María Fernanda Noboa, esa transformación dándole un aliento del mediano, de largo plazo que permita primero cambiar? Dejar de... yo creo que la primera cosa es salir del show mediático. Lamentablemente ha habido a partir del caso Bernal, que ha sido un caso que ha despuntado y ha puesto sobre el tapete un montón de cosas. Yo creo que sobre el tema del show y de estas comunidades virtuales que se han generado y de esta cantidad de información y desinformación, ha sido uno de los obstáculos que además ha generado un tema de una intención de desestabilización, no solamente la credibilidad de una institución que para mí me merece todo el respeto, pero además no hay claridad sobre lo que debe hacerse. La primera cosa es salir de los personalismos, Miguel. Se cree que aquí se está todavía trabajando con la idea del mito del héroe, el gran general o el gran mariscal, o más o menos Dios es el que va a salvar los problemas de la seguridad, la conducción de la seguridad. Esta cuestión del mito del héroe, que es una persona la que conduce todo, eso hay que salir ya de esos personalismos, porque la política y la conducción de políticas públicas no es a través de los personalismos. La segunda cosa que me parece importante para lograr la transformación es la capacidad de convertir a la policía, o que la policía se dé cuenta en sí misma como institución, de que necesita autoverse, es decir, es un cambio de paradigma en cuanto a cuál es su rol, cuál es su misión, sus responsabilidades, que están establecidas en la Constitución claramente, sus lógicas misionales, pero además de esto, incorporar un balance entre la gestión estratégica y la gestión operativa que consolide la posibilidad de que letos y que logos, es decir, toda la parte doctrinaria de la policía frente a los nuevos teatros operacionales y las nuevas lógicas en el mundo, en la región, no solamente la criminalidad organizada, sino una serie de ecosistemas criminales, delincuencia común, etcétera, etcétera, pero también la parte de letos, es decir, qué valores, qué estoy impulsando como valores dentro de la policía. Y en este caso no solamente es respeto a los derechos humanos y tema de género, sino de construcción de sentidos de paz. Es decir, solamente se piensa en el conflicto, solamente se piensa en las respuestas de violencia contra violencia, y vuelvo y repito, esto no es una cosa que tiene que ver directamente con la policía, sino con la conducción y la gobernanza de la seguridad, en general de la seguridad pública, que parte del conductor del Estado y a través de él, del ministro del ramo. Bienvenido al general Juan Carlos Rueda. ¿Cómo emprender este proceso de cambio, de transformación? ¿Cómo fortalecer a la policía, que es necesaria en una sociedad y que debiera cumplir, como decía la doctora Noboa, el papel asignado por la Constitución? Y quisiera empezar como premisa que nos recuerde, usted fue parte de ese proceso que hace aproximadamente 18 años ya se emprendió. Lastimosamente en el camino se perdió este norte por decisiones políticas, cuando se armó un plan, una estrategia, recuerdo, avalado por profesionales como de la Universidad Católica, el doctor Alfredo Paredes Santos, usted lo conoce, vimos de cerca ese proceso, usted fue un testigo de cargo en este proceso. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con esas transformaciones? Cierto es que hay que actualizar a la realidad, pero hay procesos que debieran fortalecerse que en el camino no se logró. General Rueda, muy buen día. Yo debo primero agradecerle, y agradezco y estoy muy honrado con este foro. María Fernanda es una profesional de larga trayectoria, una conocedora
del manejo y del pensamiento estratégico. Y usted ha dicho que efectivamente hace varios años se desarrolló un gran esfuerzo institucional, pero también combinado con todas las fuerzas sociales, políticas, institucionales, educativas, de la comunidad y a nivel nacional, con los gobiernos locales, con el gobierno nacional, con las cámaras de comercio, con la iglesia, obviamente con la ayuda metodológica de un gran profesional como efectivamente lo es y lo sigue siendo, lo fue y lo sigue siendo Alfredo Paredes, en ese entonces decano de la Facultad de Administración de la Universidad Católica. Estos esfuerzos de transformación, porque ha hecho muy claras referencias y a veces no tomamos con la delicadeza y la finura con la que habla María Fernanda al hablar de procesos de transformación, de procesos de modernización. Son cosas diferentes, son cosas que realmente tenemos que darles todo el contenido estratégico porque definen a las instituciones y finalmente las instituciones definen la vida del Estado y la vida de la sociedad. La policía y las cuestiones que le toca enfrentar son cuestiones complejas, cada vez más complejas. Ya en el 2004 teníamos en estas jornadas nacionales que nos llevaron algo más de un año solamente en la propuesta. Ahora luego tuvo que hacerse un esfuerzo importante por la implementación. Teníamos retos y teníamos que en ese entonces también romper paradigmas, abrir los cuarteles, desarrollar una relación cercana entre la comunidad, sus necesidades, y eso lo logramos a través de un esfuerzo y de una base teórica que se implementó y que tuvo un referente ya empírico en la consecución de unidades de policía comunitaria que estaban comenzando a relacionarse y a cruzar las necesidades de la sociedad a las instituciones para que den respuestas más cercanas. Efectivamente, yo creo que en ese momento se hizo un esfuerzo importante y hay que continuar, hay que perseverar. Estas cuestiones no son, como lo ha dicho muy bien, y creo que todos coincidimos que no son cuestiones mediáticas. Obviamente que los simbolismos son importantes y ojalá las autoridades que tienen la responsabilidad política de conducir los destinos de la seguridad nacional, de la seguridad integral, de la seguridad ciudadana, que en definitiva se nota en los efectos que pueden producir en la sociedad, en todos los aspectos sociales, en el aspecto de convivencia, en el aspecto de gobernabilidad, gobernanza, y que también generan efectos en la economía, en el bienestar, etcétera. Todo está relacionado. Es un asunto muy complejo el de la seguridad y por lo tanto hay que trabajarlo constantemente y no solamente esperar asuntos coyunturales, porque la policía está precisamente cuando hay terremotos, cuando hay desbordes sociales, cuando hay alarmas públicas, cuando hay problemas en las cárceles. Generalmente vemos a esta institución actuar y no es un ente aislado, tiene que ser un ente que está vinculado con el resto del sistema institucional y con el resto de la sociedad civil. La sociedad civil es importante y por eso en aquella ocasión, como le repito, con esta ayuda importante de un especialista en la metodología de la planificación, logramos integrar a muchísimos actores y esa es la mejor forma porque ahí se transparentan, ahí se aclaran, ahí las lógicas endógenas de mirarse solamente, como ayer en algún programa le escuchaba a la doctora que se miraba las instituciones mirándose a sí mismo, obviamente no pueden tener las perspectivas de las necesidades sociales y las sensibilidades que se van desarrollando en un mundo cada vez más complejo con la intervención de redes sociales que ahora impulsan a los gobernantes a tomar acciones que son importantes, desde luego, pero no van a determinar el futuro del país ni de la seguridad y peor de las instituciones. Yo quiero expresarle a usted, Miguel, que mi agradecimiento como ciudadano, porque aborda este problema desde la seriedad, aún con las limitaciones que podemos tener en el tratamiento
limitado que nos ofrece una entrevista. Sin embargo, usted está poniendo en el horizonte cómo las autoridades tendrían que asumir un problema que es transversal y longitudinal. Es un problema que hay que tratarlo con la altura de miras y con la preocupación que esto le corresponde. Ya hubo un ejemplo y ahora tenemos que seguir trabajando en esa misma línea. Si la policía comunitaria dio una respuesta, ahora tenemos que trabajar sobre las sensibilidades de la violencia, de todo tipo de violencias, y para hacer algo que a mí me da mucha alegría escucharlo, trabajar sobre una policía de paz, sobre una sociedad de paz. Por allá, efectivamente, tenemos que contar con el apoyo de académicos y de gente que ha seguido el problema de la seguridad, no por años, por décadas. Con eso no quiero decir que estamos un poco grandes. Bueno, en realidad estamos un poco grandes y hemos hecho un gran esfuerzo, y hay que aprovechar ese trabajo, ese tesón, porque esta no es una cuestión de improvisación ni de cuestiones mediáticas, es un asunto serio. Usted lo ha seguido por años y esa es la forma, el camino por el que tenemos que construir una sociedad mejor. Hoy quizás, General Rueda, si uno compara lo de hace 18 años, ese plan bien estructurado, que resulta mucho más complejo. Cierto es que hay otras realidades, otras dinámicas, es indudable, hay que ponerles a tono de la realidad actual tan cambiante. Sin embargo, usted citaba un hecho importante, ahí se aunaron esfuerzos, convergió el sector, convergieron los sectores político, ciudadano, pero ahora quizás resulta más complejo, porque este no es un tema solo de personas, como pudiera aparecer, de un líder, de un presidente, de las personas, sino aunar esfuerzos en el mismo sentido. Si se quiere reestructurar a la policía, que se lo haga, pero no por un camino el gobierno, por otro la asamblea. Ya en la asamblea en este momento, en vez de contribuir cuando tienen proyectos de ley para aprobar, ellos ya están buscando en la fiscalización, que vengan las autoridades por este caso de coyuntura, este caso condenable ocurrido en la Escuela de Formación de Puzuquí de los oficiales. ¿Cómo aunar esfuerzos, retomar eso, el concepto, General Rueda? Sí, en efecto. Si nosotros pensaríamos que la solución es demoler al Estado, nunca vamos a avanzar. Es muy fácil destruir, echar abajo los esfuerzos anteriores. Así es. El Ecuador es un producto, es una construcción que también ha sido el resultado de la contribución de generaciones, de esfuerzos, de trabajo, de sacrificio. De la misma forma como no podemos derribar las cárceles porque ahí se han cometido, crímenes horrendos, tenemos que pensar en construir un sistema. Si tenemos una sociedad que está asediada por la delincuencia, los recursos institucionales, los recursos jurídicos, los recursos que ha creado el país, los recursos que ha creado la civilización tienen que ser fortalecidos. Y tiene la Asamblea también una responsabilidad ética, una responsabilidad política en la construcción. Si ahora se reclama que hay un estado de impunidad, que inclusive del que se ha servido un mal elemento o varios malos elementos de la institución que reclaman derechos y garantías, derechos procesales, que reclaman inocencia y es justo, pero de esos mismos elementos que se han construido en los sistemas institucionales jurídicos se han aprovechado para generar un estado descompuesto, un estado en el que las víctimas finalmente se reducen a la más mínima expresión y son los victimarios los que se hacen de estos recursos para garantizar su impunidad. Hoy mismo tenemos que coincidir que hay problemas y si la sociedad
los medios de comunicación, aquellos que nos representan, los legisladores, los asambleístas, los entes del gobierno central, las autoridades que están ejerciendo en las esferas judiciales, fiscales, en las esferas políticas, en las esferas administrativas y de control, no se asume que hay una necesidad urgente de tomar medidas serias, responsables, más allá de lo mediático, más allá de las coyunturas y de las redes sociales, entonces estaremos dispuestos a enfrentar el problema. Y esto necesita liderazgo. Obviamente necesita liderazgo, pero no unas declaraciones tibias que realmente quieren poner un parche de agua tibia sobre unos problemas que se desbordan y que están determinando a la sociedad en su conjunto, determinan lo social, lo económico, lo moral, lo ético, lo jurídico. Entonces, si es el problema de esa dimensión, involucrémonos todos. El llamado debe ser de las autoridades del poder político central. Para eso están ahí, para liderar, para ofrecer luces al final del túnel. Nosotros necesitamos de esa fuerza. Hoy hay, la única forma de hacerlo es con fuerza, con liderazgo, de tal forma que se convoque a todos y dejar a un lado posiciones para ir en pos del Ecuador, en pos de la seguridad, porque esto nos determina. Y ahí es fundamental el pensamiento estratégico. Hay que pensarle al Ecuador hacia adelante. La doctora Noboa, que nos está acompañando en esta presentación, es especialista en pensar los escenarios futuros. Y los políticos deben hacerlo, deben considerar qué Ecuador queremos o que nos merecemos. Y esa es la convocatoria. Entonces hay que partir de una convocatoria, obviamente mirándonos al espejo, mirando que hay problemas estructurales de corrupción, de violencia, de criminalidad, de inseguridad. Y esos problemas nos atañen a todos, independientemente del color político, de las afinidades. Esos problemas nos atañen a todos y la convocatoria tiene que surtir efecto para construir las instituciones, para fiscalizarlas desde luego, pero para hacer un seguimiento, para darles herramientas como corresponde, darles respeto y darles también motivación y reconocimiento cuando ellos, que en muchísimos casos lo han hecho, pese a las limitaciones que tienen. Y pese a que algunas personas estarían prestas a recoger la carroña que dejan las tragedias, hoy necesitamos líderes que vean hacia adelante. Doctora María Fernanda Noboa, en esa línea, ¿cómo lograr articular ese pensamiento estratégico que permita afrontar problemas profundos? Cierto es, mirando la realidad actual y proyectando a futuro. ¿Y cómo lograr articular esto cuando vemos que hay posiciones de interés, posiciones políticas? Hoy está en juego, por ejemplo, un tema que no se puede sustraer el país, una estafa al ISPOL que de alguna manera también incide en la institución policial, 950 millones de dólares, y ahí hay intereses políticos, basta revisar quiénes están involucrados. Entonces, se contagia esto y no se emprende un proceso que debiera abordar un tema con responsabilidad de fondo, estructural. Bueno, Miguel, la pregunta es bastante compleja. Yo lo que podría decir es que prácticamente estamos asistiendo a una obsolescencia de la matriz de gobernabilidad y de la matriz de gobernanza, porque a todas luces hay una débil capacidad no solamente de resolver estos problemas que se presentan a coyuntura, sino una capacidad clara de saber a dónde vamos. Para nosotros poder tomar decisiones en el presente tenemos que tener manejo o gestión de conocimiento a futuro. La gestión del conocimiento no implica borrón y cuenta nueva de todo lo que se ha hecho. Yo repito e insisto esto porque nosotros tenemos en juego el tema de la efectividad, de la gobernabilidad y la gobernanza de la policía, el tema de cuál es el mejor modelo de políticas, es decir, programas y acciones con mayor orientación a resultados, el modelo técnico-administrativo que tiene que ver con procesos y sistemas con focos en la medición de la eficiencia y en la eficacia
la estructura organizacional misma de la policía, pero básicamente la relación del sistema de seguridad y del sistema de justicia. Yo diría que tenemos problemas de complejidad, de alta complejidad, y lo que me llama la atención también es que porque esto ha sido contaminado políticamente, no se logra ver con claridad o no se quiere llamar las cosas por el nombre. Yo he puesto en varias columnas, en varias participaciones que yo he tenido, de que es necesario tener claros los conceptos para saber qué es a lo que me estoy enfrentando. Aquí suena como a pecado hablar de gobernabilidad criminal, de gobernanza criminal, de soberanías criminales, de crimilegalidad y una serie de fenómenos que ya lo estamos viviendo en el país. Nosotros estamos prácticamente viviendo el inicio de un Estado criminalizado, no estoy diciendo narcoestado, estoy hablando de un Estado criminalizado que necesita medidas de contención urgentes, y para esto no solamente es el uso de la fuerza, el uso de la violencia y la mirada, esta mirada estratégica que fue, digamos, muy fuerte hasta después con el advenimiento de la globalización, sino hablar de una mirada estratégica que no es del conflicto, sino es de la articulación. Es decir, ya no podemos estar pensando en un sistema de complejidad tal como el que tenemos de toda la problemática que está pasando Ecuador en juegos de suma cero. Tenemos que hablar en juegos de cooperación estratégica, lo que varios autores llaman competición. Al mismo tiempo compito por ser mejor institución, pero me doy la mano colaborando, generando culturas de paz, pensando en temas de mediación. ¿Por qué tenemos que a la violencia darle un ejercicio de mayor violencia? Porque esas son las salidas más rápidas, son las salidas que me dan mejores réditos políticos, mientras que si yo hablo de cambios estructurales, estoy hablando de gestión del conocimiento en la policía, de hablar de las instituciones de fuerza como instituciones inteligentes que aprenden permanentemente, instituciones que se adaptan a los cambios externos, instituciones que están muy prestas para navegar en cualquier tipo de agua tormentosa, pero esto, y coincido plenamente con el general, que es necesario liderazgos de carácter transformacional, y para que hayan liderazgos de carácter transformacional, primero tiene que haber no solamente no improvisación, sino que además debe haber liderazgos que piensen en el bien común, estos liderazgos que permitan, por ejemplo, articular, o estos liderazgos que permitan gestionar las diferentes conflictividades sociales. No se olviden que estamos permanentemente ante incertidumbres críticas y permanentemente ante factores emergentes. Factores emergentes de cómo se ha consolidado, se ha articulado la criminalidad organizada con las mafias, con la delincuencia común, con la delincuencia transnacional. ¿Qué es lo que ha pasado con la minería? ¿Qué es lo que está pasando ahora o lo que va a pasar ahora? Luego de las declaraciones y toda la reorganización de los aparatos de fuerza en Colombia, ¿qué es lo que está pasando con el reavivamiento de todas las amenazas en la frontera sur? Es decir, tener una visión de conjunto, una visión integral, pero esto implica nuevamente, repito, liderazgos transformacionales y conocimiento. Esto no es un tema de que improviso y que de la noche a la mañana el Espíritu Santo viene y me dota del conocimiento y de la experiencia para manejar estos temas. Y la última cosa que sí yo debería decir es que la prospectiva nos da como herramienta la visión de la capacidad de transformación vía educación, vía nuevas lógicas de aprendizaje. En este caso, hablar también, por ejemplo, de lo que es la alfabetización digital, de lo que es la prospectiva para la prospectiva estratégica y la vigilancia prospectiva, que le permita a la policía y también a los otros aparatos de fuerza, en este caso Fuerzas Armadas, tener un giro preventivo útil, pero también en el caso de la policía, establecer buenos canales para la institucionalización de la política criminal. Es decir, lo preventivo y la política criminal tienen que ir de la mano. No podemos estar curando heridas, tenemos que generar anticipaciones estratégicas, alertas tempranas, y para esto la inteligencia estratégica es fundamental. Simplemente me pregunto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, esto es algo que sí preocupa, porque normalmente el conductor del Estado debería tener información, gestión de conocimiento de alto valor,
para la toma de decisiones. Pero a veces parece que se toman decisiones así muy rápidamente para salir del paso, ¿no es cierto? Ahí hay un asesor de comunicación también que debería también orientar al señor conductor del Estado y a los diferentes conductores, a los diferentes ministros de autoridades, para que transmitan esa sensación de seguridad, para que transmitan esa sensación de confianza. Pero si tenemos una baja credibilidad en la gestión gubernamental, tenemos una baja credibilidad y encima más queremos hacer un derrotero de ir desbaratando las institucionalidades cuando el crimen organizado solito ya se está encargando de darnos desbaratando. Entonces a mí me parece que eso es una inconsecuencia. Deberemos vernos nuestras propias responsabilidades y compromiso ético. Y aquí la academia también tiene un gran rol. Lamentablemente, las academias que son llamadas a la formación de cuadros expertos para este nivel, lamentablemente tampoco están dando los resultados para los cuales fueron, orientados. En el caso concreto del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que debería estar formando esos cuadros, que debería estar preocupado de cualquier cosa menos de hacer lo que tiene que hacer en función de lo que el presidente y los conductores del Estado están requiriendo para la conducción de las políticas. Doctora María Fernanda Noboa, ¿qué debiera hacerse este momento con la actual crisis? ¿Cómo proyectar, cómo darle prospección a esta nueva instancia? La primera cosa es salir del pesimismo, de esta cuestión apocalíptica, ya porque con todo lo que se oye y todo lo que se dice ya suenan como que estuviéramos ya cerca de los jinetes del apocalipsis. Yo debería decir que lo que hay que es imprimir esperanza. La perspectiva nos da la capacidad de pensar que es una herramienta de transformación, pero hay que tener un mea culpa muy grande de tener claridad y llamar las cosas por el nombre, llamar a la corrupción, decir que hay crimen y ilegalidad, decir que varias instituciones del Estado están cooptadas por la corrupción, etcétera, etcétera, y una vez que tengamos ese panorama claro, no diagnósticos absolutamente cuantitativos, sino estos diagnósticos de fondo, nosotros podemos tener ya una claridad para el diseño de rutas estratégicas, rutas de acción, cursos de acción a nivel estratégico y operativo en todas las instituciones del Estado. Dejar de pensar que la seguridad es algo que está botado ahí en la mitad de un campo. La seguridad es transversal, la seguridad tiene que transversalizar y hay una corresponsabilidad de todos, de la ciudadanía, de la academia, de los expertos, de las gentes que tienen experiencia en estos temas, porque eso es hacer un sentido de país, eso es rehumanizar el sentido de país que necesitamos, recomponer el tejido social que está absolutamente fragmentado en Ecuador. General Juan Carlos Rueda, con la coyuntura, con los hechos que han sucedido, ¿cómo emprender en este nuevo proceso que permita dar certidumbre, ir con pies de plomo, como se suele decir, para avanzar con esta transformación? Mire, yo creo que aquí hemos tenido varias luces. Creo que hay que romper paradigmas. Creo que hay que también recoger experiencias exitosas. No todo hay que inventarlo nuevamente. Yo creo que la experiencia de la policía comunitaria acerca a la sociedad en el ámbito preventivo, a las instituciones y a los barrios, y a la gente concreta, al policía operativo, al cabo, al sargento, al subteniente, al teniente, con los problemas que tiene que tramitar, con la violencia, con la delincuencia común, con la prevención, con la organización y la colaboración en la vida social. Y en el otro ámbito que también hay que reconocerlo y que ha ido desarrollándose de forma realmente vertiginosa y que puede afectar la base de la existencia misma del Estado, que es ese nivel de la delincuencia organizada, la corrupción, la violencia, estos males que afectan especialmente a las estructuras políticas porque las tratan de cooptar, y de hecho las cooptan. Ahora hemos visto ya señales poderosas que nos dicen que el Estado está siendo objeto de una penetración agresiva por parte de los poderes criminales de esta magnitud. ¿Y qué hay que hacer ahí?
hay que fortalecer una policía de investigación económica o darles a los funcionarios que cooperan con la fiscalía, igualmente a la fiscalía, darle capacidades y conocimiento. Porque yo mismo he tenido que gestionar un problema de 950 millones de dólares de un desfalco en el que participaron gente al interior de las instituciones, gente al interior de la propia policía y articuladores del mundo financiero, articuladores de la bolsa de valores, articuladores de centros de depósito, que uno cuando los mira tienen una preeminencia social, económica. Sin embargo, atrás de ellos movilizan acciones de orden abiertamente criminal que tienen efectos incluso mayores o iguales que todas las violencias que se viven en otros ámbitos del quehacer social. Por eso mismo creo que a la policía hay que darle estas capacidades, a sus hombres hay que entrenarlos, y por ahí viene la acción importante de la academia. Los académicos tienen que pensar en el futuro, tienen que pensar en las coyunturas actuales y cómo se proyectan los problemas de seguridad y de criminalidad, de esta criminalidad que destruye las bases del Estado, para construir una institución. La policía debe ser un objeto de estudio permanente de la academia. La seguridad debe ser un objeto de estudio y se deben aprovechar los esfuerzos y aprovechar las instituciones que han sido forjadas para este propósito. Y se le debe dotar a la institución policial de capacidades y de conocimiento, así como de instrumentos jurídico-institucionales. Y transversalmente, ahora mismo que estamos complicados, que la sociedad está aterrorizada, por decirlo de alguna forma, por este elemento de la violencia que cruza a los sectores populares, a los sectores de mayor capacidad económica, que cruza a profesionales, a las instituciones, que cruza a miembros de la gestión pública, a autoridades gubernamentales, locales, a defensores, a periodistas, a policías, a militares. Entonces, los oficiales de policía que están tramitando, que están gestionando esto, tienen que ser involucrados en procesos de sensibilización con estos valores humanos y también con valores democráticos, pero no solo a la institución, para que todos en alguna forma tengamos un rol de policía en la construcción de una sociedad. La actividad de policía, el policía solo es un ciudadano más en uniforme, pero todos podemos gestionar la solidaridad. No podemos mirar que están agrediendo a una persona, a una mujer, que la están asaltando, que están a borde de asesinarlo, y la gente mira al otro lado. Y llamamos a la policía mientras nosotros mismos no tenemos el valor de enfrentar. No podemos solucionar un problema de estas dimensiones derribando un edificio. Hay que dar señales, y los simbolismos son importantes en política, pero esto es mucho más que eso. Tenemos que convocar a un acuerdo nacional por la seguridad, contra la violencia, contra todas las violencias. Queremos una cultura de paz. Queremos dejar a un lado esa cultura del conflicto, porque nosotros tenemos que acordar, tenemos que ir a las bases y ver que la sociedad es eso, sociedad es una complementación de capacidades, de acuerdos, no es una suma cero. La sociedad ha tenido este desarrollo y la civilización ha tenido este desarrollo precisamente porque hay un elemento de colaboración. Las doctrinas que desde la filosofía buscan el enfrentamiento como una justificación o como una comprensión de lo que sucede en la sociedad, tienen un espacio, pero mayor beneficio ha tenido la humanidad de la colaboración. Por eso hay que invitar, como se hizo en aquella época y como se han hecho en muchas ocasiones, a la convergencia, a la colaboración, a la construcción, a la fiscalización, a la participación de la sociedad civil en las instituciones, y de esa forma podremos tener una luz al final del túnel.
Doctora María Fernanda Novoa, hoy hay nuevas amenazas. ¿Cómo enfrentar estos planteamientos, como decía el general Rueda, y el enfrentamiento de la delincuencia organizada, la corrupción, la violencia? Hoy hay nuevas amenazas que están instaladas allí, incluso la delincuencia política organizada. ¿Cómo enfrentar? Si aquí no se suman esfuerzos, ¿cómo se hace? Claro, aquí es un tema de que más que, digamos que hay amenazas nuevas, pero también hay una politización de ciertas amenazas. O sea, tenemos que estar claros de que objetivamente, si podemos llamar la palabra objetiva, hay una construcción de amenazas que las estamos palpando, como es el entramado entre delincuencia organizada, criminalidad organizada, mafias, tenemos ahí pandillas, tenemos una forma sui generis, un entramado de criminalidad muy fuerte al que se suma la corrupción, al que se suma la impunidad y toda esta serie de problemas que tenemos en el país. Pero lo más grave de todo esto es, a mí me parece que lo que más se ha desgastado es la capacidad de credibilidad y la capacidad moral. Hay una afectación profunda en la capacidad de legitimidad que tienen las instituciones frente a la ciudadanía, frente al hombre de a pie, frente a las personas. Lamentablemente, por todas las circunstancias, voy a referirme también a un estudio que se hizo respecto del coronavirus y todas las secuelas que dejaron a nivel afectivo en las personas. Las personas viven una especie, una suerte de anomia, de miedo al encierro, pero miedo de salir afuera, también de salir, perdón. También hay miedos permanentemente, hay un valor, hay un espectro psicológico, un espectro de control biopolítico, ¿no es cierto? Que no me puedo ir acá por el miedo a que si salgo a tomar un helado, capaz que no regreso. Que tengo, o sea, hay un control. A la larga nos hemos tenido que autodisciplinar, en palabras de Foucault, de esta situación que se está ocurriendo. Entonces, esta resensibilización implica, además de voluntad política, un trabajo muy profundo en este sentido de pertenencia, de sentido de país, de asentarnos de lo que decía el general Rueda, y yo lo he repetido también, de esta capacidad de diálogo, de tender puentes, ¿no es cierto? Es recomponer este rompecabezas que se ha desarmado, pero esto implica suma de voluntades, pero también suma de corresponsabilidades y compromisos éticos, no con agendas públicas, no con agendas de carácter político personales, sino con una visión de bienestar del país. Doctora Novoa, partamos de un hecho. ¿Quién debiera emitir esta política de seguridad, política criminal, que oriente, entre otras instituciones, a la Policía Nacional? Ya, yo creo que el ente rector de la conducción, de la seguridad, en todos sus componentes y en todas sus dimensiones, debería ser el Consejo de Seguridad Pública, digamos, como ente rector, esta Secretaría de Seguridad que se ha creado, pero de la que no tenemos mucho conocimiento de sus resultados, que debería hacer como una especie de orientador interagencial entre las diversas instituciones para poder poner el camino rector, es decir, un camino rector que tiene que tener un nivel estratégico del cual deben colgarse las instituciones, ¿no es cierto?, en una coherencia y una consistencia estratégica para que puedan ir accionando hacia un solo sentido, este sentido de país. General Rueda, en este marco usted ha invocado la necesidad de la convergencia para aunar esfuerzos. Sin embargo, vemos estas nuevas amenazas que están instaladas, en donde debieran enfrentarse al unísono, en conjunto, para crear esta política y rescatar a una institución necesaria en la estructura de seguridad del país como la policía. Sí, creo que en este escenario nosotros hemos descubierto que se han desarrollado otras o amenazas que antes la sociedad no las pudo prever.
Sin embargo, las cosas han ido por el mismo efecto del avance de las capacidades de la sociedad, también se derivan por caminos no necesariamente los que se preveyeron para construir un mejor bienestar de la humanidad. En ese espacio yo creo que nosotros ahora como instituciones tenemos la necesidad de enfocar respuestas desde el conocimiento, desde la gestión también de la experiencia y del estudio académico, como le refería hace unos instantes. Nosotros tenemos que darle respuestas a una situación generada por el temor, por la acción de la criminalidad, de la inseguridad, con transparencia, con acciones conjuntas, con acciones en las que invitamos a la participación. Hay sociedades que crearon o que desarrollaron policías en las cuales las personas, el pueblo se comunica con sus instituciones, y hay otras instancias que le ven a la policía como un gendarme. Yo creo que hay que combinar estos modelos de institución, modelos en los que las personas, la gente que está pensando en forma positiva, que son la gran mayoría de los ecuatorianos, tienen que ver a las instituciones como sus colaboradores, como sus servidores, como sus amigos, como la gente a la cual pueden recurrir. Y aquellas personas que tienen un comportamiento desviado, un comportamiento que agrede a los valores sociales, a los valores humanos, a los valores democráticos, tienen que ver a la policía como su acicate, tienen que verle con temor, pero ese temor tiene que ser un temor nacido de las capacidades institucionales que hemos desarrollado. Por eso le decía que nosotros, si tenemos una policía con unas capacidades, por decir algo, ¿no?, capacidades de investigaciones financieras, de los delitos económicos, porque muchos de esos del crimen organizado que hoy se ha desarrollado de forma tan atroz y que utiliza inclusive del temor, del terror, a través del manejo de pandillas, manejo de mafias, de manejo de verdaderos ejércitos de jóvenes que están desocupados, y ellos tienen esa capacidad de organizarlos, y algunos los organizan hasta políticamente. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de que estas capacidades creadas alrededor del músculo financiero, que es lo que les moviliza, es el corazón de la mafia, el músculo financiero, si le damos al Estado unas instituciones con estas capacidades, con estos conocimientos, para poderlos perseguir, y con instrumentos jurídicos, ¿por qué no se crean a nivel de la legislatura todas las capacidades jurídicas e institucionales para ir en pos del músculo financiero del crimen organizado? ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma están movilizando. Y ahora hemos visto con un poco de repugnancia que también están infiltrando estos dineros mal habidos, que movilizan inclusive las conciencias. No me quiero referir porque ustedes han sido testigos con toda esta manipulación mediática de que hay cosas que ofenden a gremios respetabilísimos, y que ofenden también a las instituciones, porque son capaces de penetrar, han sido capaces de penetrar a instancias en los mandos institucionales inclusive. Y esto no lo podemos permitir, y por eso tenemos que atacar al músculo financiero que moviliza el crimen, que es la motivación, que es lo que les permite tener sin reparo todas las capacidades a su disposición. Tienen los mejores abogados, tienen operadores políticos, operadores comunicacionales, tienen sicarios, tienen estructuras, tienen verdaderos ejércitos de mafias sirviendo sus intereses. Y por eso es que yo pienso que, por otro lado, si bien
trabajamos en el ambiente preventivo, trabajamos en la participación social, pero debemos darles a la policía, a la fiscalía, capacidades para poder perseguir. Y esas capacidades solo surgen del conocimiento. Yo he tenido, con un poco de dolor, ver cómo nuestros fiscales han hecho un esfuerzo importantísimo para atender problemas de la delincuencia de cuello blanco en el caso Ispol. Y le digo que no es fácil. Entonces tenemos que capacitarlos, pero también debemos darles instrumentos jurídicos e institucionales, porque hoy lo que está viviendo el país es algo que nos desalienta. Hay muchos jueces, muchos fiscales que tienen o que están dando libertad o haciéndose eco de todos los recursos jurídicos e institucionales que están ahí. Son herramientas. Tal vez no son los jueces los malos, tal vez son las leyes. ¿Por qué nos limitamos a ver personas? ¿Por qué no vemos el carácter estructural? ¿Por qué este garantismo exacerbado que ofrece todas las puertas a los perpetradores, a los delincuentes, a los violentos, a los transgresores, a aquellos que afectan la vida y la intimidad, en la intimidad a sus propias familias? Desde ese nivel hasta del nivel del crimen económico, del crimen del narcotráfico y del crimen y de la corrupción política, todos ellos se benefician de estas garantías. Y las víctimas siguen quedando atrás. La sociedad entera es la víctima. Entonces, por esa razón, estos son los acuerdos nacionales a los que deben convocar y a los que deberían estar llamados a trabajar aquellos que representan a las grandes mayorías. Es decir, aquí un acompañamiento del Estado, ¿no? Usted ha citado, y podríamos profundizar, casos como el del Ispol, en donde jueces, incluso que no debieran seguir como jueces señalados ya en sentencias de la Corte Constitucional con error inexcusable, que eso les impide seguir. Es una de las faltas gravísimas que les debiera poner fuera de la justicia, pero allí siguen. Esta es la estructura que vivimos, General Rueda. Pero esa es la estructura, Miguel, esa es la estructura que permite este Estado, porque esos mismos jueces que han obrado en nuestro criterio y en el que nos ofenden estas actuaciones, ofenden a la racionalidad, a la inteligencia de los ecuatorianos, porque somos testigos de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo. Sin embargo, las sentencias apuntan precisamente en la dirección contraria. Por eso le digo, tal vez es que la base jurídica institucional, todo este sistema de garantías exacerbado, del cual solo se benefician, y se han beneficiado y se seguirán beneficiando, políticos corruptos, delincuentes, criminales, policías corruptos, jueces corruptos, fiscales corruptos, ellos reclaman garantías, debidos procesos, y que está bien, pero tenemos también que darle a la institucionalidad, darle a la ciudadanía, darle a la sociedad instrumentos que le permitan cortar a tiempo para defendernos de la agresión, de la violencia, de la agresión del crimen, de la agresión de la delincuencia común, de la agresión de la violencia doméstica, de la agresión de la violencia de género, de la agresión que se produce con las discriminaciones y con todas estas manifestaciones que hoy aterrorizan y atentan contra el desarrollo social. No es posible que la gente no pueda abrir su negocio porque hay una mafia, un ejército de cobradores de vacunas que ahora inclusive se trasladan hasta a las escuelas para impedirles a los niños que accedan con libertad a sus oportunidades. Entonces, esto es lo que ha generado un sistema, y hay que ir más allá de la coyuntura y ver qué ha fomentado esto. ¿Por qué estamos hoy peor que antes? Gracias a un modelo que no asume con la firmeza que deben asumir los problemas. No podemos seguirle inculpando o trasladándole la responsabilidad
de los criminales, de los delincuentes a la sociedad. Son ellos los que deben asumir las consecuencias de sus actos, y la sociedad lo que debe hacer es trabajar para tener reglas concretas, reglas mínimas, y debe haber un respeto a esas normas, y aquellas personas que están ofendiendo las posibilidades de desarrollo, las posibilidades de desarrollar nuestro destino, nuestra vida, tienen que someterse a las consecuencias. Por esto, este oficial que ha transgredido todos los valores de la sociedad debería presentarse y asumir las responsabilidades y no fugar frente a un problema que él es el responsable, porque no solamente ha afectado hoy a su familia en un valor tan fundamental como la vida, sino ha afectado a la sociedad en su conjunto. Bien, ya tenemos que ir a buscar soluciones de fondo, soluciones estructurales. Eso es lo que quiere el país. Muchas gracias por el aporte. Seguiremos hablando de esto, la necesidad de rescatar a las instituciones, en este caso a la Policía Nacional. Muchas gracias a la doctora María Fernanda Novoa y al general Juan Carlos Rueda por su aporte en este análisis. Muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz martes. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol. Con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1.000.000. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha. En confianza. Aplican condiciones. Celebra cada ahorro como un gol. Con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1.000.000. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha. En confianza. Aplican condiciones. Cualquiera puede moverse, pero solo algunos pueden bailar de verdad. Se necesita estar lleno de ritmo, de sabor, con el nuevo Casero Cocada Manjar. Es el sabor de la cocada en un delicioso helado de coco con cobertura y relleno de manjar. ¡Pruébalo! Casero, Ecuador hecho helado. El municipio de Quito, corresponsable de la seguridad ciudadana dentro del distrito